Rivera Calderón, Ana Francis, Horacio, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola, Fernando Rivera. Mira, ya está, nomás era cosa de mentarlo, Julio, no de mentársela, de mentarlo. ¿Ves cómo están las cosas, Ana Francis? Ya y sé. Tú con mentadas y menciones. No, pues está. Ana Francis, buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno verles, amigos. Igualmente. Horacio Franco, buenas tardes. Qué bueno verles también, aunque estoy en un momento de mucha tristeza porque falleció mi hermana anoche. Ay. Estoy muy triste, muy triste, pero pues feliz de estar con ustedes y pues ahora sí que, así, la vida tiene que seguir. Lo sabemos, Horacio, Gracias. y te mandamos un gran abrazo, tú lo sabes, Gracias. El afecto, el cariño que tenemos por tu figura, por tu presencia, no solo como artista, que eres grandioso como artista, sino como ser humano y particularmente en tu faceta de lucha cívica, de defensa de convicciones, de hacer lo que crees. Eres un hombre valioso, envidiable y lamento mucho al haberme enterado del fallecimiento de tu hermana y mira, abrazo a mi querido Horacio. Muchas gracias, querido Julio. Muchas Fernando gracias. Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, Julio, Horacio. Pues mandando un abrazo a Horacio, sin más, sumándome a este momento de empatía. Horacio, sabes, desde hace muchos años que te quiero mucho, que te aprecio, que me ha tocado convivir en muchos momentos de la vida, en los buenos, en los de lucha, en los de ilusión, en los de frustración. Y bueno, pues compartimos también estos momentos contigo, con todo el corazón. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias. Ana Francis, ya que hablaste tú de las tales menciones que luego acá en la traducción mexicana a veces quedan en las mentadas, dime cómo anda la bolsa mexicana de mentadas respecto al asunto del comunicado de anoche, que generó de entrada pues mucha incredulidad, incluso pues hubo menciones del propio Gerardo Fernández Noroña, de la diputada Patricia Armendáriz, entre otros, que creían que era una adulteración, una falsa elaboración. Y luego, bueno, pues se ha venido todo. ¿Qué opinas, pues, sobre este episodio del comunicado, las menciones y las mentadas, Ana Francis? Bueno, primero que nada quisiera decirle a Horacio que lo siento mucho. Horacio, yo no sabía, me estoy justamente enterando ahora. He estado toda la mañana en sesiones y cosas y pues no había visto las redes ni nada. Y lo siento mucho, Horacio querido, y te abrazo con todo el corazón. Sabes que te quiero gracias, y que te respeto. Gracias. No, gracias. Yo lo supe apenas hace un par de horas también, pero bueno, ahora sí que así es la vida. Gracias, en verdad. Gracias a todos los que se están manifestando también en el chat, que ahorita todavía no entraba, pero muchas gracias a todos. Y bueno, respecto a la pregunta, Julio, fíjate que anoche yo me dormí tempranito porque estaba no agotada de lo que le sigue, porque la semana del 8 de marzo siempre es de muchas emociones y mucho trabajo y tal. Entonces me dormí tempranito, no vi nada hasta esta mañana y además vi los chats de mis amigas, unas que estaban muy divertidas con la circunstancia y muy divertidas con el Twitter y con todo lo que estaba pasando. La verdad es que hubo momentos de mucha diversión, entonces ya en la mañana me puse a revisar con calma y tal. No, bueno, el índice de mentadas está muy divertido, Julio, porque sin duda que coincido con el contenido de la carta. Lo que escribió el Parlamento Europeo, su resolución, sí dan ganas de decirles, vayan a resolverle a la más vieja de su casa, pues, porque claramente es un favorcito que les pidieron, ¿me explico? Yo no sé si se habrán leído lo que firmaron, en fin, me parece que sí es un favorcito y parte de una narrativa que quieren imponer. Ahora, decía mi madre, lo cortés no quita lo valiente. Quizás hubiera preferido sin duda una carta mucho más amable. Híjole, pero ya no sé, hay veces en las que sí coincido. Y ahorita me acordé de una buena amiga que decidió salir del closet a los ya grandecita con su familia y entonces le escribió una carta a su mamá muy detallada de mamá que cree soy lesbiana y etcétera, etcétera, y se la dejó abajo del teléfono en su casa, ¿no? Y se peló. O sea, fue a visitar a su mamá, le dejó la cartita abajo del teléfono y se peló. Entonces, la mamá creo que encontró la carta 15 días después, no sé qué, ya finalmente la leyó y le habló a esta amiga y le dijo, no son modos, quién sé qué, no sé, pero no son modos, no son modos, ¿no? Es decir, la señora estaba lidiando con el hecho de enterarse de que su hija era lesbiana, sabía que no se podía enojar porque ya a estas alturas del mundo
ya no te puedes enojar por esas cosas, pero solo alcanzaba a decir no son modos, no son modos, no son modos. Entonces, pues claro, lo primero que pensé cuando leí la carta fue no son modos. Y luego también, dado todo lo que está pasando, dado que Estados Unidos quiere negociar con Venezuela para tener petróleo y etcétera, pues me parece que hay muchas cosas que están siendo bien distintas, Julio, y me parece que la buena educación ha escondido muchísimo maltrato y muchísimas cosas. Me parece que el Parlamento Europeo se pasó de rosca, como dice el de la Profeco, se pasó de rosca con esa resolución. Y también es cierto que en muchas ocasiones activistas de derechos humanos, feministas y tal, hemos acudido al Parlamento Europeo para denunciar al gobierno mexicano en otros años y tal de barbaridades que han cometido en contra de los derechos humanos. Es decir, el Parlamento Europeo ha sido muy útil en muchas ocasiones, fue muy útil en muchas ocasiones con el gobierno de Peña, de Calderón, etcétera, que son los que tengo mucho más claros. Pero si en México, y esa es con esto quisiera cerrar, es decir, si en México, en América Latina, en Estados Unidos, como lo estamos viendo, muchas personas que trabajan en alguno de los tres poderes están sirviéndole a intereses empresariales, pues ¿por qué tendríamos que pensar que en el Parlamento Europeo no? ¿Por qué siempre pensamos que en Europa son muy civilizados? No son civilizados. Son bastante salvajes. Los políticos europeos son bastante salvajes y no están en un buen momento, digamos, como para estar dando clases de lo que se debe o no se debe de hacer en una democracia. En fin, eso. Creo que no son modos, pero la mañana ha sido muy divertida. Bueno, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ¿cómo ves? No son modos, sí son modos. El fondo es el válido, las formas también importan. ¿Qué opinas sobre este tema, Horacio, por favor? Mira, por ahí, en verdad, yo creo que lo que más me viene hacia bote pronto de estas declaraciones del Parlamento Europeo, de lo que se discutió ayer en el Parlamento Europeo, es por qué no hace nada por liberar, por ejemplo, a Julian Assange, ¿no? O sea, ¿por qué no se pronuncian sobre otras atrocidades que sí han hecho ellos mismos o que el mismo gobierno de Ucrania ha hecho también? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hoy todo tiene, o sea, por qué ellos tienen que tener la autoridad moral para decir que son ellos los que tienen que dictaminar sobre un caso que realmente, y la carta lo dice, no conocen? Infórmense bien. O sea, lo de Borregos, que a mí también se me hizo que era como un hackeo de la presidencia, hasta que hoy mismo Andrés Manuel lo aclara y dice, sí les escribimos esto porque yo fui al Parlamento inglés hace muchos años y ahí entre conservadores y liberales se gritaban ve, ¿no? Como si fueran borregos. O sea, no es algo nuevo. El llevarse pesado en ese sentido en un parlamento no es algo nuevo, pero sí fue algo nuevo para nosotros, incluso para Noroña, que aclaró que dijo en su tweet que él dudaba que fueran palabras del gobierno mexicano, o sea, que si los hackearon y que no sé qué, que muchos dudamos también. Cuando yo vi ese comunicado dije, no puede ser, pero vamos, ya lo aclaró López Obrador, ya dijo que borrego es algo que no es peyorativo, sino simplemente combativo, y que en ese momento para la diplomacia mexicana, como estamos acostumbrados a digerirla, con los términos en los que estamos acostumbrados a digerirla y escucharla, no es algo que a lo que estemos acostumbrados. Sin embargo, aquí hay dos cosas. Una intervención realmente muy injerencista del Parlamento Europeo en una cosa que no conoce, y dos, una manipulación a partir de todo lo que se ha rumorado, o más bien se ha establecido como algo preestablecido, precisamente, válgase la redundancia, en los medios de comunicación hegemónicos en Europa y en Estados Unidos, que es precisamente el supuesto acoso y la supuesta violación a los derechos de periodistas como Loret de Mola, etcétera, etcétera, cuando precisamente los periodistas europeos, o los diputados, los eurodiputados, no saben cómo están las cosas tan claramente aquí, y no saben qué tipo de régimen se está viviendo, y no saben
que en la mañanera se le puede ir a cuestionar al presidente y no saben que estos mismos periodistas que son supuestamente acosados y son supuestamente amenazados y censurados por el presidente, pueden ir con el presidente y en su misma, perdón, lo voy a decir, en su misma jeta decirlo, inferirle al presidente, preguntarle al presidente, por favor, a ver, dígame por qué esto y esto y esto, y no van y tienen la garantía, o sea, los periodistas tienen la garantía, no saben que estos periodistas asesinados, por desgracia, han sido en realidad víctimas del crimen organizado o de los presidentes municipales o gobernadores coludidos con el crimen organizado, que limpiar eso en México va a estar todavía en chino, siempre y cuando en verdad no se tomen medidas ya mucho más a largo plazo, como atender las causas. Pero yo, o sea, hoy oyendo la aclaración, como la dijo López Obrador, leyendo la carta, pues sí, dices, es que ante esas agresiones tan injustas, porque sí fueron injustas, sí son parciales, el problema no es que sean ciertas o no, porque sí son ciertas, sí duelen mucho, son muy dolorosas, crímenes a periodistas en este año han sido muchos, pero también crímenes en todo México, o sea, no debería de haber ningún asesinato en este país, no debería haber nada que se llamara muerte o asesinato en este país, muerte por asesinato en este país. Entonces, aquí la cuestión es que sí, obviamente el gobierno mexicano se defendió un poco ácidamente, sí, un poco exasperadamente. Yo creo que Andrés Manuel estaba bastante enojado cuando escribió esa carta, bastante ofendido, pero pues no queda de otra. O sea, ¿por qué no se depuran esas cosas? ¿Por qué no va Loret de Mola? ¿Por qué no va Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué no va todos estos periodistas, llámense como se llamen, si son chayoteros o no, llámense cualquiera, como tú tuviste los pantalones de ir a fajártelos ahí, decirle, no está bien esto, tú, Julio Astillero, así, ¿por qué no siguen tu ejemplo? O sea, ¿por qué no? Incluso Ramos también fue, incluso Denise Dresser también fue, pues que vayan ellos y que le vayan a pedir cuentas y decirles, yo me siento censurado y ofendido, dígamelo en mi cara, ¿por qué me ofende? ¿Por qué? Pero no se atreven porque no tienen una verdad que puedan, de veras, que puedan defenderle al presidente, ¿no? Entonces eso yo creo que, obviamente sí, esta carta es una anécdota muy, pero muy ácida en la cuestión diplomática mexicana, pero yo creo que tenía que ser un poco de esa manera. Yo no lo hubiera escrito así, yo personalmente no la defiendo, no la denuestro, pero simplemente digo, bueno, pues las cosas se dan por algo. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, los mexicanos nos referimos al término borrego en varias acepciones. Borrego, el que sigue de manera acrítica algo. Borrego, el que echamos a veces una especie, un rumor. Dicen, hay un borrego de que dicen que bla, bla, bla. Pero yo no sé si ahora en lo que estamos más bien es como en barbacoa de borrego y no de chivo, con tanta movimiento que hay sobre la mesa carnicera. ¿Qué opinas, Fernando Rivera? Es una barbacoa sin duda, Julio, pero yo creo que no debemos desviarnos de un primer punto, porque sí debo decirte, Julio, que tú tienes una cierta responsabilidad en todo esto que está pasando, la verdad. ¿En la barbacoa o en todo el rojo? ¿Verdad que sí, Fernando? Yo digo lo mismo porque, Julio, yo apenas esta mañana escuché tu plática astillada de anoche porque como aclaré hace rato, me dormí tempranito. Tú fuiste, Julio, el que incitó al presidente. Mira, ya, deja desarrollar el punto, Julio. Ajá. Desde que le dijiste chayotero a Raimundo Rivapalacio, se rompió una pared en el lenguaje ya del diálogo público y ya se acabaron las medias tintas, a las cosas por su nombre, a la sal y al vino. Y creo que el presidente se fue con este espíritu. Estaba como de, bueno, si Julio ya se lo dijo a aquel, pues ¿por qué yo no les voy a decir a estos sus verdades? Sin duda, el tono es insólito, pero no puedes negar esa responsabilidad, Julio. Bueno, pues acepto mi parte ahí. De acuerdo, Fernando. No, mira, sí creo que más allá de la palabra borregos, que ha sido como muy estridente, porque es un discurso que se usa aquí entre la tribu, pero que nunca lo habíamos exportado a un diálogo internacional. Y como en México siempre tenemos esta doble moral que además conecta perfecto con el clasismo y con el racismo, de que pues entre nosotros nos podemos mentar la madre, pero si viene un invitado de otro país, pues hay
hay que hablar en francés, ¿no? Hay que comportarnos de una manera diferente. Y esta doble moral ha permeado nuestra política internacional todo el tiempo. Si bien hoy creo que nos fuimos al extremo radical contrario y que sí es una respuesta que, pues, a todos, bueno, si hasta Noroña se asustó, cosa que me parece que también tiene que ver con ese casi autorracismo, ¿no? O sea, Noroña es uno de los políticos más agresivos en términos de lenguaje en México, pero le saca de onda que hablemos así con los diputados o los legisladores europeos. Parece más que la carta de un gobierno, parece la carta de un grupo en resistencia civil, de una guerrilla, o de un grupo revolucionario, ¿no? No tiene ningún tinte de la diplomacia que han solido utilizar los gobiernos mexicanos de las últimas décadas. Hay una parte de mí que debo decir que me encanta, porque me molesta mucho, y yo crecí, fui educado y fui formado y terminé odiando pues esa simulación en la que la política mexicana y el periodismo y todo se daba en este país. Me encanta ver que de pronto las cosas se abran de esta manera, aunque sí entiendo pues que medio mundo se rompa las vestiduras, porque sí es un tono inédito. Por otro lado, sí creo que no deberíamos dejar de ver que en el asunto de esta resolución del Parlamento Europeo, pues le están haciendo el juego a una versión del tema de la violencia contra periodistas, una versión que curiosamente le conviene mucho a muchas empresas europeas que lucran en México y que han perdido muchos privilegios en este gobierno, y que tiene que ver con esa versión que asocia los asesinatos de periodistas que hemos vivido no solo este año, sino que han venido sucediendo desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con diversos factores, a veces grupos empresariales, grupos del crimen organizado, gobiernos locales, y el golpeteo que el presidente tiene, o la réplica constante, casi obsesiva, que hace a un grupo de sus críticos desde el periodismo, desde los medios, como son la gente de Latinos, la gente de ciertos grupos, Imagen, no sé, Reforma, ¿no? Que insistentemente. Creo que para muchos, y creo que nos incluimos entre ellos, es muy claro que una cosa es esta pugna que tiene el presidente con ciertos grupos de poder mediático, y no solo mediático, muy específicos, y lo que está sucediendo con la violencia desatada en el país, que sigue afectando cotidianamente a periodistas y ciudadanos. Creo que el Parlamento Europeo le haga el juego a esa versión, me parece tendenciosa, de la realidad mexicana, pues ya la deja muy en entredicho. Igual hasta se merecía la respuesta que les dio el presidente. Gracias, Fernando. Ana Francis, se me hace que tienes que actuar como niña exploradora. Fernando Rivera tiene dotes también para la legislación, puede ser un próximo candidato a diputado, a senador. Yo le veo madera. Pero, yo ya le estoy preparando su campaña. ¿Sí? Ándale, sí, ya, Fernando. Ya. Sí, claro. Ya estoy voteando. Monocordio al poder, monocordio a la Cámara. Exacto. Muy bien, Ana Francis. ¿Qué viste? ¿Qué extraes como lección de lo que sucedió este 8M, en el cual ciertamente no hubo violencia, hubo flores entregadas, hubo abrazos? Hoy platiqué con Laura Castellanos, que es una periodista muy reconocida, autora de libros fundamentales para entender la lucha de la izquierda, y ella habla incluso de que hubo acciones de contrainsurgencia del gobierno federal y el gobierno de la capital para frenar la protesta en toda plenitud. Pero ¿cuál es tu lectura, Ana Francis, por favor? Bueno, varias lecturas, y comienzo porque coincidí con Julia Álvarez y Casa en una entrevista de Milenio el día de antier, y ahí en la entrevista ella contó, ahí me enteré yo, te digo que ahora sí, quién sabe, me entero tarde de las cosas, pero ahí me enteré que ella había sido la de la foto donde está abrazando a una policía y las flores y tal, y contó la historia que me pareció tremenda, en donde pues ellas estaban regalando flores y esto, y a la policía le habían aventado una cubeta de pintura roja. Y claro, ella vio como la policía se quedó pues estoica, como se tienen que quedar, pero, hombre, con el alma golpeada, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue y se acercó a ella y le dijo, perdón, ¿no? Así,
pues perdón, perdón y gracias por lo que estás aguantando, no sé qué. Y la policía le dijo, ¿te puedo abrazar? Y ella le dijo, sí, claro. Y le dijo, pero te voy a embarrar de pintura. Le dijo, no, pues venga, che, abráceme. Y se abrazaron y bueno, ahí se hizo viral esa foto y tal. Pues un montón de lecciones ahí, ¿no? Por un lado, la elección de todas las activistas que llevaron flores y que optaron por regresar la discusión a donde va, que es a la discusión de las demandas, que es la lucha contra un sistema, no contra un gobierno en específico, que es la lucha contra el patriarcado y contra el neoliberalismo, etcétera, que ahí es donde están los puntos. En esta cosa, o sea, como que mi frase que para cerrar el día que estuve platicando con mis amigas y eso fue, yo tenía mucho miedo de esta marcha, justo ahora siendo diputada de la Ciudad de México, y la verdad es que qué tonta, porque tengo que confiar más en mi movimiento, pues, ¿no? Que es de donde yo vengo. Y me dio mucho gusto ver como el propio movimiento, ahora, ojo, es que el movimiento feminista también está en el gobierno, también está en parte de la política, pero siempre ha estado, lo que pasa es que ahora está masivamente, pues, ¿no? Desde las feministas históricas que se fueron colocando como diputadas del PRI y que podían hacer algunas cositas y otras muchas no pudieron, porque les tocó estar solas, hasta ahorita que somos un montón. Entonces, pues también ahí hay movimiento feminista dentro del gobierno, dentro de los partidos políticos de izquierda y obviamente en la sociedad civil, en las calles, ¿no? Toda la irrupción de la voz de las morras, de las chavas, de las jóvenes, cómo han venido a irrumpir en esta voz y en esta conversación. Y me parece que una operación de seguridad muy atinada de extraer quirúrgicamente o controlar quirúrgicamente los grupos infiltrados que querían justamente desestabilizar el asunto. No sé si a eso se le llame contrainsurgencia. Marcharon un montón de mujeres. Me queda claro que muchas no marcharon porque les dio susto, ¿no? Muchas de mi generación y tal, pues por susto. Muchas obviamente no llevaron a sus hijas por susto. Y que habrá que recuperar como o sea, habrá que perder el susto y volver a marchar todas aquellas que por susto se alejaron de la marcha, pero de todos modos marcharon un montón de mujeres. Esta decisión que tomaron las policías desde hace unas semanas de irrumpir en la voz pública y tomar el micrófono, evidentemente esta decisión de derechos humanos de hacer este diálogo entre policías y activistas, en donde pues nos escuchamos y en donde justamente pues las policías adquieren cara y cuerpo de mujer y entonces la cosa cambia, pues, ¿no? Y en donde ellas mismas también nos van contando que al interior de las fuerzas policiales pues también hay una chamba que hacer, ¿no? En fin, me parece que es una suma de eventos afortunados. Me sorprendió la marcha, me sorprendió para bien. Pues por eso anoche dormí desde tan tempranito, porque fue agotador el estrés de pensar que iban a ocurrir otra vez como actos incontrolables y tal. Y eso, la gran lección que yo me llevo, la voz en alto que yo me digo es, tienes que confiar en tu movimiento, esté tu movimiento donde esté, como estuvo en el Monumento a la Revolución el sábado pasado, en donde vimos a una gobernadora amamantar a su criatura en el escenario. Híjole, Julio, eso es bien fuerte. Eso yo no pensé que lo iba a ver, pues, ¿no? Más allá de lo que quieran. Es otra cosa y es otra historia. Y claro, y el domingo vimos el fútbol, ¿no? Claro, claro. Ana Francis, gracias. Gracias, Ana Francis. Horacio, ¿percibes que está habiendo una mayor, un cambio, un giro, o no sé si así sea como debamos decirlo, en la política morenista en general para entrar más en contacto o hacerse más presente en todo un contexto de lucha feminista, que hay un segmento que no se ha considerado representado o defendido por la 4T, pero está la reunión a la que hace referencia Ana Francis, gobernadoras morenistas, discursos de feminismo, luego toda esta operación política, policíaca, no sé qué habrá sido exactamente, pero lo que muchos temíamos, como dice Ana Francis, que fuera
pues un problema de violencia y de desbordamiento, terminó afortunadamente sin un saldo negativo, con sus incidentes como toda movilización masiva, pero sin grandes problemas. ¿Cómo ves toda esa evolución? ¿Qué piensas sobre este 8 de marzo, Horacio Franco? Sí, mira, yo con política o sin política, con partidos políticos o sin partidos políticos, lo importante de albergar un movimiento que ha evolucionado y que se ha posicionado hoy por hoy como un movimiento después de esta marcha del 8 con mucho más solvencia, con mucho más respeto por parte de la opinión pública, que la opinión pública en un momento dado aquí es lo de menos también por una razón. El feminismo no es un movimiento que viene así a secas por un hartazgo nada más, sino realmente por razones que están enquistadas en la sociedad mexicana y en la sociedad mundial. Razones que hombres y mujeres, y tengo que decirlo así, hombres y mujeres a lo largo de la historia han hecho posible o han hecho realmente de este mundo un mundo donde las mujeres siempre han tenido menos derechos, menos salarios, han sido vilipendiadas, son violadas, son el sexo débil, ¿no? Esa expresión a mí me puede de veras repatear el hígado, ¿no? Y entonces es un problema que las sociedades mismas machistas, a través de la preponderancia de los hombres, a partir de todas las causas que los hombres defienden, ¿no? Y que defendieron por milenios, ¿no? Han sometido a las mujeres y que en el momento en que viene ya el siglo XX, cuando vienen ya los movimientos obreros, los movimientos, las grandes revoluciones, y las mujeres empiezan a exigir derechos también de votar, de trabajar en lugares donde no habían podido trabajar, etcétera, etcétera, que habían sido excepciones en Europa y en todo el mundo habían sido excepciones. Obviamente empieza un movimiento que bueno, hoy por hoy es lo que es. Pero voy a esto. La cuestión del feminismo tiene que empezar a combatirse con educación a partir de dejar el cliché machista, el cliché del macho, el cliché del hombre preponderante, del hombre fuerte y de la mujer débil, y también del matriarcado, de un matriarcado que permite eso. O sea, el matriarcado no es que lo hagan con alevosía y con ventaja. Los hombres sí lo hicieron durante muchos siglos, pero el matriarcado lo asumió. Entonces, el que el matriarcado decida ya transgredir ese límite en el cual estas madres que dijeron, sí, mis hijos tienen que ser, a los hombres les vamos a permitir hacer lo que sea y pueden ser los conquistadores y los machos y los cabrones, ¿verdad? Cuando un hombre tiene muchas relaciones sexuales con diferentes mujeres es un cabrón, y cuando una mujer se acuesta con más de un hombre es una puta, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ese estigma, ¿no? Ese estigma de que a las mujeres no les vamos a permitir desarrollarse en las familias convencionales judeocristiano-musulmanas, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, obviamente tenemos que ser no nada más algo como partidos políticos, no nada más como presidente. O sea, si el presidente tiene una acepción y una concepción diferente de lo que tenemos nosotros como movimiento feminista, o como realmente como las mujeres en donde debe estar, no es el presidente, no es Morena, no es el PRI, no es el PAN, no es la moneda de cambio que un partido político tome como bastión para para decirse feminista y para decir, qué buen partido es porque es feminista. No es eso, es un proyecto a largo plazo y a profundidad de una educación para quitarnos ese estigma, para que las madres eduquen a sus hijos de una manera mucho más universal, mucho más igualitaria, porque para mí no hay hombres y mujeres, para mí hay seres humanos, y trans, hombres, mujeres o lo que sea, son seres humanos. Todos somos seres humanos que merecemos el mismo trato. Y si nos vamos a educar, si no los vamos a educar desde la familia con eso, desde las instituciones, desde las escuelas, desde los gobiernos, etcétera, nunca vamos a llegar a ningún lado. Pues sí. Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué viste el 8 de marzo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas de ello, Fernando? Bueno, me dio gusto y me sorprendió ver un cambio en la manera en que la mayoría de los medios tradicionales, ¿no? Los medios tanto en Televisa como en TV Azteca, como
en Imagen y en otras televisoras, en los canales del grupo Multimedios. El tratamiento de la marcha, hubo algo, siento que hubo muchas negociaciones, que hubo mucho diálogo previo a esta marcha, a este día tan importante, y que se lograron cosas, ¿no? Un poco, como decía Ana, este encuentro que permitió que muchas activistas y feministas muy metidas en la organización escucharan la voz de las mujeres policías, que se sumaran ellas mismas a la manifestación en algún momento. Pues creo que sí han habido cambios y ha sido tan rudo el camino y ha habido tantas piedras en el camino del movimiento feminista que estas cosas, aunque parecen sutiles, creo que son importantes y significan algo. Me duele que al otro día se quiera desacreditar y decir que las mujeres policías marcharon por instrucciones de la Sheinbaum, o que quienes dieron flores a las policías o dialogaron con ellas eran mujeres solo exclusivamente de Morena. Me parece mezquino, porque creo que los logros y el que se logre poner el énfasis en lo que demanda esta marcha, este movimiento desde hace muchos años, y que no se ponga el foco en los grupos más radicales que van y avientan bombas, o que bueno, pues son parte ya de cualquier manifestación en cualquier parte del mundo y bajo cualquier causa. Tendríamos que ya también saber que eso es parte, pero querer poner solo el foco ahí y quitárselo a los feminicidios, a la violencia de género cotidiana que se da en todos los sentidos. Y aquí quisiera conectar también pues con algo que sucedió también, que parece una noticia de programa de espectáculos, pero que es muy significativa y más para personas de mi generación, que es que la cantante Sasha Sokol, que fue miembro de Timbiriche, que es el grupo quizás pues más escuchado, promovido entre los 80s y los 90s, un grupo que ensalzó Televisa, Raúl Velasco, pues denunció a Luis de Llano con un abuso flagrante, ¿no? Cuando ella tenía 14 años, él 39, y cuando pues ese era el modus en Televisa normalizado, y que ahora todo el mundo como que se hace como que, ay, sí, pues es que, híjole, pues nadie no nos dimos cuenta, no nadie se dio sabíamos. cuenta, ¿no? Y me parece muy bien, porque aunque todos lo sabíamos y aunque esto es algo que era, como se dice, un secreto a voces, pues la víctima, en este caso Sasha, le había costado muchísimo trabajo poder abrirse y denunciar y decirlo públicamente. Para mí es muy relevante, habla de mucho valor de su parte por su historia, por el personaje público que es, por su familia, como con cualquier víctima que decide tomar la palabra y hablar de la violencia a la que fue sometida. Me parece que esto debería iniciar la revisión de ese modelo que creó Televisa hace muchos años, de un sistema de estrellas, donde para poder lograr el éxito, fuera en una telenovela o fuera también en un programa de noticias o periodístico, tenías que pasar por la oficina del director en una situación bastante dudosa, ¿no? Entonces, me parece que es parte de lo que genera este movimiento y de las cosas buenas que sigue provocando. Y yo, como un hombre solidario y tratando de aprender y de entender, pues solo puedo celebrar que cada día sea más visible y que cada día las voces sean más escuchadas, a pesar de que la violencia y el machismo se defiende como un animal herido. Así es, Fernando. Gracias. Ana Francis, lo que toca a Fernando Rivera en esta última parte de su intervención, me parece que vale la pena analizarlo y te pido que lo hagas. La denuncia de Sasha Sokol, Luis de Llano, pero no solo Luis de Llano, ¿cuántos más en Televisa? ¿Cuántos productores? ¿Cuántas de esas personalidades veneradas o veneradas justamente en esos canales de dominio de la percepción colectiva que han sido los canales de televisión abierta, Televisa particularmente, no sé si también Televisión Azteca u otros medios parecidos, pero ese mundillo de los productores que se ha denunciado en Estados Unidos, que dio origen al Me Too y que sigue ahí generando Molotov recordando
el carnal de las estrellas que solo quiere acostarse con ellas. Ahora, la semana que entra va a estar en el Auditorio Nacional un personaje, Edgar Oceransky, que reconozco que no he escuchado nada de él musicalmente, pero es por mi ignorancia, pues que él ha hecho una alegoría diciendo pues que es más agradable con una chavita de 16 años porque no ponen tantas objeciones y las mayores se van volviendo más amargadas y más obstructivas, digamos, en una relación. Entonces, pues las chavitas, eso es mejor, y él ha dicho que es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro. Y ya hay una protesta de que dicen pues que no puede estar en el Auditorio Nacional un personaje de este tipo de música como es Edgar Oceransky. Pero en general, ¿cómo ves el tema, Ana Francis? Bueno, pues como bien decía Fernando, es un secreto a voces que hemos sabido todo el mundo, pues, ¿no? De mis amigas que hacen telenovelas, bueno, me han contado cualquier cantidad de anécdotas de morirse. Ahora, ojo, Julio, me han contado anécdotas tremendas de ahí y tremendas de la Suprema Corte de Justicia, ¿me explico? No nos hagamos, justamente, ha sido una práctica, pues, las mujeres hemos sido distinto tipo de objeto, pues, ¿no? O según la mujer que seas, eres un objeto distinto, o eres el objeto que limpia, o eres el objeto que satisface sexualmente, o eres el objeto que satisface visualmente, o eres el objeto que satisface tus fantasías, o vete tú a saber qué tanta clasificación, pero hemos cambiado de objeto en la historia de la humanidad. Y claro, los movimientos feministas lo que dicen es, pues no nos están saliendo las cuentas y nos están haciendo de chivo los tamales y basta ya. Me sorprendió muchísimo lo de Sasha, me dieron ganas de abrazarla, porque obviamente soy fan de Timbiriche. Fui a verlos en el Auditorio Nacional en el último de los últimos reencuentros que se volvieron a reencontrar y se siguieron reencontrando. Y grité y canté como loca y bailé, y porque me las sé todas. Por el mundo del teatro me hice buena amiga de Mariana Garza y pues a Benny lo respeto mucho. En fin, me sorprendió muchísimo Sasha. La neta me sorprendió su valor, su valentía, su claridad tan tremenda, y qué bueno que lo hizo, porque me parece que eso le va a abrir la puerta a muchas más a que denuncien. Y pues sin duda que las televisoras han contribuido a toda una narrativa espantosa, y te pongo un ejemplo muy claro. Platicando con abogadas defensoras de las mujeres en el sistema de justicia de la Ciudad de México, y platicando con las que atienden en los centros de atención a la violencia, abogadas, que me dicen, muchas mujeres tienen miedo de que las acusen de abandono de hogar o de faltas a la moral, y entonces por eso no denuncian al agresor y no hacen una serie de cosas, porque las amenazan con denunciarlas por esos dos conceptos y quitarles a sus hijos. Siempre la amenaza de las mujeres, la violencia vicaria, la amenaza de quitarnos a nuestros hijos es lo que más nos puede. Y no es cierto, es decir, no existe el asunto de nadie les va a quitar a sus hijos por abandono de hogar, y no existe ese asunto de daños a la moral. Y eso es una cosa que, como lo escuchan en la telenovela y lo escuchan en La Rosa de Guadalupe, pues creen que es cierto. Entonces yo dije, bueno, estaría padre echar una platicada con guionistas de las televisoras para decirles, oigan, por lo menos no dan información equivocada, porque todavía sigue siendo un referente para muchísima gente, pues, ¿no? Entonces, pues desde esas narrativas que son una cosa espantosísima, hasta la práctica del uso de las mujeres como objetos. Por ejemplo, una muy típica, que era la de las fiestas con los de ventas, ¿no? Que pues se organizan estas fiestas en donde los de ventas de las televisoras invitan a anunciantes, ¿no? Y entonces invitan un montón de actrices de las que están en ese momento en las telenovelas y tal, para que eventualmente salgan con los anunciantes. Vete tú a saber el grado de exigencia o el grado de servicios que tendrían que presentar, pero esa la pasaron un montón de mis amigas. A mí no me tocó porque nunca hice telenovelas, no doy el casting, y nunca fue mi profesión, pero pues caramba, pues es una práctica, ha sido una práctica común que tiene que desmontarse. Claro que tiene que desmontarse, pero sí insisto, tiene que desmontarse de las
pues de los bufetes de abogados. Bueno, el caso de los hijos de Gómez Montt y de Javier Lozano, pues, ¿no? O sea, En todos lados. en todos lados. Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón. No. Sigue, déjame, ya me hice bolas. Sigue Horacio, perdón, Horacio. Voy a ir, sí, chon, helo aquí, helo, ahí está. Voy a ir poniendo otros temas, pero desde luego lo que ustedes quieran comentar de los anteriores, adelante, pero un poquito para que vayamos desahogando porque hay muchos temas pendientes. Horacio, ¿cómo has visto todo este tema de Gertz Manero, de su defensa que salió a varios medios de comunicación para decir, bueno, pues yo recibí el adelanto de la ponencia del ministro sobre el caso de mi exfamilia política, pero pues no hay nada irregular? ¿Cómo ves todo lo que se ha ido dando alrededor de Alejandro Gertz Manero, particularmente con este tema de las llamadas interceptadas y luego filtradas, Horacio Franco? Pues a mí me sorprendió mucho oír al fiscal Gertz Manero hablar con esos improperios, muy impropios de un fiscal, como muy impropios también se les hizo a mucha gente lo de los borregos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que ya, como ya no hay máscaras por el internet y por toda la cuestión, y bueno, obviamente las filtraciones en este sentido son deleznables, ¿no? Pero pues ya vimos ya vimos cómo se expresa el fiscal, ya vimos más que cómo se expresa, cómo piensa y cómo está actuando. Yo pensé que en 2 días iba a estar el fiscal ya sin, yo ya por pundonor hubiera yo renunciado, si yo fuera él, o le hubieran pedido la renuncia. Yo pensaba que en 2 o 3 días ya hubiera estado este caso finiquitado, ¿no? Porque en verdad no se debe, está violando realmente las leyes el fiscal, y él lo sabe, lo debe saber muy bien. Es muy deleznable, es muy triste, pero más desesperante que lo tenga ahí la Cámara de Senadores, pero también el presidente. O sea, es lo único que en verdad difiero mucho, y de veras cada que el presidente defiende a Gertz Manero, y esta última semana, que hace 3 días lo volvió a defender, voy a decir que él estaba con él y que él estaba seguro de que es una persona honesta, etcétera, etcétera, pero ya lo hizo con menos entusiasmo, ¿no? Y yo en verdad lo que pienso es que si hay algo que no está funcionando en este gobierno es la fiscalía, ¿no? En verdad, esto ya no da para más. Ya y cuando uno se entera de que en la misma fiscalía hay bandos ahí trabajando, bandos encontrados del personal que estaba con García Luna, del personal que estaba con los otros fiscales anteriores, de los sexenios de Calderón, o de los sexenios de Fox, etcétera, etcétera, ¿no? Pues da mucha pena, ¿no? Porque aparte de la pena, la desesperanza, porque nosotros pensábamos que ya en un sexenio, por lo menos en la primera mitad del sexenio, se iban a dar casos más exprofeso, más express, para poder juiciar, para poder abrir carpetas de investigación, para poder señalar, y está muy lento todo, ¿no? Ya el mismo presidente lo estaba señalando hace 2 años, hace 1 año lo estaba señalando, esto va muy lento, sí, pero hoy por hoy, con todo esto, con todas esas filtraciones, con todo esto que se está manejando, no puede quedarse el fiscal. Para mí, obviamente como sociedad, como pueblo, yo no puedo aceptar que un fiscal esté trabajando así, de esta manera, con un presidente que tiene una aprobación tan alta y que tiene, además del pueblo, por parte del pueblo, unas expectativas tan altas. Nada más es eso. O sea, todo lo demás, cómo lo maneje Gertz, o cómo lo manejen políticamente, eso me tiene sin cuidado. Pero moralmente hablando, esto en verdad ya no es aceptable. Gracias, Horacio. Fernando Rivera, como he dicho, si quieres tocar algunos de los temas anteriores, adelante. Y para ti te propongo que nos digas qué opinas de pues de este golpe, que yo no sé si fue en busca de audiencia, de equilibrios, en el cual Radio Fórmula, en concreto el programa de Ciro Gómez Leiva, que no había tenido esa apertura para voces correspondientes a lo que hoy es la llamada Cuarta Transformación, de repente abre el espacio para que entre Epigmenio Ibarra. ¿Qué opinas de ese lance, Fernando Rivera Calderón? Hijo, bueno, pues me parece interesante. Solo quisiera agregar al tema del fiscal que, bueno, yo entiendo que este gobierno no, pues ya desechó al CISEN y no hay mucha preocupación por las cuestiones de inteligencia como se entendían antes,
pero pues yo sí diría que el fiscal por lo menos se baje el Telegram, o sea, sí da un poco de penita que la persona encargada de la justicia en este país y que tiene uno de los cargos más vulnerables en términos de seguridad y que, caray, ¿no? Es el fiscal general de la República, que nos podamos enterar de sus conversaciones, más allá de que sus conversaciones lo pongan también en una situación, como bien dice Horacio, de riesgo, y que él no ha sabido ser de ninguna manera el mejor abogado de sí mismo, sí me parece muy preocupante que los personajes encargados de la impartición de justicia, de las cuestiones de seguridad, sean tan vulnerables en este momento, ¿no? Creo que ahí sí entiendo que el presidente no cree en estos sistemas de inteligencia de antes, pero sí debería tomar algunas precauciones al respecto. Y bueno, en el otro tema de Radio Fórmula, pues mira, parecería que después durante muchos años, y lo sabemos todos, pues los medios más importantes, la radio, la televisión, los mismos periódicos, le dieron la espalda a los lectores y al público, a los televidentes, en función de que estaban recibiendo muchísima lana del gobierno en turno, con lo que podían realmente hacer periódicos pues para el consumo del círculo rojo, de sus amigos, y lo que dijera la gente, las cartas a los lectores, pues se lo pasaban por el arco del triunfo. Le apostaron con todo lo que pudieron a que no ganara López Obrador y no sucediera lo que está pasando. A mí me tocó vivirlo en carne propia dentro de uno de esos medios, donde pues incluso salí justo porque no iba mi idea con la que ellos tenían de quién iba a ganar y ellos ya veían pues que tenían ya asegurado ese contrato para los siguientes 6 años en México, y realmente estaban muy contentos y muy ilusionados y estaban muy seguros de que no iba a ganar López Obrador. Finalmente se quedaron sin ese presupuesto, se quedaron sin esa lana, tanto los medios importantes como los columnistas, que pues vaya que cobraban una buena lana por hablar a favor o por golpear a quien les fueran tirando línea, y ahora pues me da la impresión de que por primera vez están como considerando las voces del público que exigen pues que haya un cierto equilibrio de fuerzas. Me encanta en este caso porque Ciro, pues hasta donde yo sabía, si no odiaba, por lo menos Epigmenio le cae muy mal y le solía decir el Goebbels de la 4T y lo llamaba con apelativos verdaderamente rudos. Es como si tú mañana invitaras a Raimundo o la próxima semana estuvieras sustituyéndome en la mesa del más allá. Espero, toco madera, espero que no sea así, Julio, pero así se las están gastando. No, de ninguna manera, Fernando, de ninguna manera. Yo nomás quiero hacer notar una cosa, Julio, que Fernando está de insidioso desde el principio de la mesa de más allá. Sí, Nomás, ¿te o sea, das me cuenta? parece importante que mira, lo liques, Julio, porque te está echando a pelear. Fernando, por favor, digo. Como tú echaste a pelear al presidente con el Parlamento Europeo, Fernando se está desquitando contigo, Julio. Solo le estamos poniendo un poco de cabulilla el viernes para que Para el despierten los ánimos. para el rating. Exacto. Oye, Julio, pero tú con la entrevista que le hiciste a Ciro, que estuvo muy padre, realmente muy buena entrevista, pues diste de veras ahí mucho de que realmente le hiciste muy buena publicidad además, ¿eh? Sí, sirvió, y además él mismo dijo que había ese tema de audiencia, y a mí me llamó mucho la atención, puse mucho interés en preguntarle si en su caso había habido presión que él conociera de alguien del gobierno federal para cambiar su línea editorial o para influir, y él dijo que él directamente no conocía nada. Le dije, bueno, y de manera indirecta, dijo, tampoco, o sea, a mí nadie, ni el secretario de Gobernación, ni Jesús Ramírez Cuevas, ni nadie ha intentado imponerme una línea. Y dijo, y a mis jefes en Radio Fórmula y en Imagen, que yo sepa, tampoco. No, pero ellos son la línea. El problema es que, ok, pon tú que no te impongan línea tus jefes, pero ellos son la misma línea, pues, ¿no? Ese es el Me problema. refería a la línea del gobierno federal, de que supuestamente... claro, sí, no, ellos son la otra línea, pues, ¿no? Sí, preguntarle si había línea del gobierno federal para que ellos cambiaran su línea editorial, y dijo que no, que en absoluto. Pero bueno, pues fue una entrevista interesante.
Oye, Una Julio, vez- por cierto, sí, una cosa, ahorita tenemos un récord de audiencias de casi 8,700 personas y nos faltan likes. Cállate. Sí, ¿y de nos qué? veras, nunca habíamos tenido tanta audiencia y muy padre porque está muy prendida aquí la audiencia y muy linda conmigo también y con todos, ¿no? Pero preguntan varias cosas que a ver si después da tiempo, ¿no? También. Sí, Pero ya. den likes, faltan likes, hay que darle likes a Julio. Eso sí, Horacio, gracias. ¿Algo quieres decir, Fernando, que estás hablando, pero sin micrófono y no todavía no interpretamos? Fíjate, Ana Francis, sigue haciendo ahí trucos para decir. Te quiere Y además, arruinar, Julio, se quiere claro, quedar con tu lugar, eso es lo que pasa. claro, Te no tiene me deja envidia. hablar, me censura. Yo estoy hablando y no activa el audio. ¿Qué Exacto. pasó, Julio? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué estabas diciendo, Fernando? No, justo con respecto a lo de Ciro, que me pareció muy prudente tu entrevista con él también, después del incidente con Raimundo, porque no ha sido la primera vez, ni Raimundo es el primer periodista, que quieren insinuar, bueno, periodistas y otros, entre comillas, que quieren insinuar que este gobierno está censurando, callando voces, censurando medios. Y la verdad es que me pareció prudente que se lo preguntaras a Ciro, porque vaya que Ciro en otros momentos de la vida ha recibido esas llamadas y yo me ha tocado coincidir con él. Fuimos fundadores de Milenio en el 97, la revista Milenio Semanal, y luego el diario en el 2000, que fue cuando ya nos cayó el chahuizcle, digo el marín, pero vaya que en esos tiempos pues desde Cedillo que empezamos hasta Fox, siempre había llamadas de la Oficina de Comunicación de Presidencia, o si no es que era de la esposa del presidente, o si no es que, y había presiones para correr a personas, para parar notas, para frenar portadas. Entonces, sí me parece importante que alguien como Ciro, que no es precisamente así como que la Dalit de la 4T, reconozca que no está pasando eso, que justo es lo mismo que parte del discurso que se está comprando el Parlamento Europeo y muchos diputados y muchos periodistas, de que hay un ataque desde la presidencia contra los medios de comunicación. Como decía don Fernando Marcos cuando lo acusaban, le pregunté alguna vez a ese viejo cronista deportivo, en su etapa cuando era árbitro, y le pregunté, oiga, don Fer, pues es que la gente lo acusa a usted de que por un arbitraje suyo, pues la gente quemó el Parque España. Y dijo, perdón, no fueron la gente, eran 5 cabrones que difundieron esa fake news. Ajá, pues sí, así es a veces de que son unos cuantos cabrones y ahí Pues corresponde como en solo le pido a Dios que no perdamos de memoria lo que hacen unos cuantos. Ana Francis. Pero fíjate, Julio, qué momento más interesante. No, Fíjate, fue. esa sí es producción. Eso fue interesantísimo. Wow. Sí. Eso solo lo podía hacer Ana Francis. Fíjate que esto es interesante y paz, se difumina. Esa es Ana Francis. Oye, ¿esos poderes te vienen cuando te haces diputado o ya los tendrías desde antes? No, es cuando eso viene con la charola, Ana Francis. No, ahora no se escucha, fíjate, estás en lo mismo. No se oye. Ya. No se oye. Vamos a tener que interpretarte. ¿No? Ya se volvió a salir. Ya, No. va, viene. A ver. Pero mira, es como en los juegos de fútbol. Estamos en los minutos finales. Ya vamos a tener que despedir y está gastando tiempo como en el fútbol americano. Sigue el reloj corriendo. No. A ver, ¿qué, Ana Francis? ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ya? Ya te escuchamos. Iba a decir primero Nos quedan segundos. ¿qué estaban hablando detrás de mis ratas malditas? Segundos, no. Decirles que es un momento muy interesante, Julio. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos cómo. Ay, sí, como artista de cabaret y especializada en eso te lo digo. Nosotros siempre hemos trabajado, y Fernando me va a entender muy bien, con el futuro, con qué va a pasar, y adquieres la capacidad de mirar desde la lectura política de hacia dónde vamos. Uh-huh. Y hay muchas cosas que son en este momento nuevas, claro, que cuesta trabajo. Es decir, ¿qué va a pasar con la carta al Parlamento Europeo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? ¿Habrá consecuencias graves para México o simple y llanamente van a decir, ay, grosero, y se van a hacer para allá? Que no cambia, Ana Francis. En este momento, sí. Es la dictadura del cronómetro porque nos toca ya despedir Está bien.
al canal 22. Horacio Franco, todos te damos un gran abrazo, te queremos, te respetamos y tú sabes lo mucho que queremos tu valentía, tu valía como ser humano, como artista. Y cierro esta transmisión diciéndole adiós al canal 22. Nosotros nos quedamos aquí todavía un ratito, pero abrazo al querido Horacio Franco. Gracias, Horacio, Fernando, Ana Francis, en esta fase canal 22. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. amiguitos. Bueno, pues seguimos ahora ya en nuestra sección. Tú también te deschongas en esta mesa, Julio, ¿eh? Te deschongas. Oye, pues, ¿qué voy a hacer si ustedes son una abierta provocación? Yo ya todo serio, un hombre ya senecto, ya todo así, cuidadoso, y ustedes, dale, ¿qué se hace, Ana Francis? Bueno, perdón, Ana Francis, te corté la inspiración, ¿quieres continuar con lo que estabas diciendo? Sí, decía yo que son tiempos inéditos y eso, además de refrescante y vital, pues caramba, era muy necesario, pues, porque el futuro sí se veía muy aterrador. Yo sí terminé el sexenio de Peña Nieto después del sismo de la Ciudad de México, pues muy desesperanzada, sí, desesperanzada es la palabra. Y pues sí son tiempos en ese sentido muy esperanzadores. Con todo, hay muchísimos errores, muchas ventanas de oportunidad. El martes tuve la oportunidad de asistir al Palacio Nacional una convivencia con el presidente sobre el 8 de marzo. Por ahí se transmitió, hubo unos discursos súper buenos. Me sorprendió, por ejemplo, el discurso de la presidenta del Banco de México, la primera, y que habló además de que la Junta de Gobiernos es paritaria, pues, ¿no? En fin, un montón de cosas. Pero son tiempos muy interesantes. Es la primera vez que tenemos tanta paridad en todos lados. Y eso no sabemos qué resultados va a dar. Claro, las feministas decimos, eso va a transformar el mundo, no nada más el país. Pero no sabemos hacia dónde. Es decir, estoy absolutamente confiada en eso, pero lo cierto es que todavía no me alcanza la cabeza para imaginar hacia dónde. Y en este desayuno, a cada una de las compañeras feministas que ahora están trabajando en la cuarta transformación, le preguntaba, ¿estás durmiendo tranquila? ¿Estás todavía segura de que lo que estás haciendo es lo mejor posible por la ciudadanía y todo? Y todas me dijeron, no, bueno, claro, creo que se podrían hacer muchas más cosas, creo que se están cometiendo muchos errores, creo que hay mucho que trabajar, creo que hay ventanas de oportunidad, ¿no? Pero todas están así de, bueno, claro, se puede trabajar. Y eso es muy importante. Entonces, pues eso, Julio, son tiempos inéditos, no sabemos qué va a pasar. Nunca pensamos que Sasha Sokol iba a alzar la voz, nunca pensamos que íbamos a tener tantas mujeres gobernadoras tan distintas. No me imaginaba la resolución de las flores y las policías hablando y diciendo lo que no me la imaginaba. No me imaginaba que hubiera tantas policías, no me imaginaba una ciudad con tantas mujeres policías. Entonces, bueno, pues bendito sea el futuro, que no es tan establecido. Gracias, Ana Francis. Estamos ya en la parte de los postrecitos, Horacio, la parte que quieras agregar, invitación, actuación, reflexión, lo que tú desees, por favor, Horacio. No, pues bueno, yo quería hablar todavía, los conciertos ya van empezando en marzo y en abril, más bien en abril, ¿no? Y ahí les iré invitando. Lo que quería yo, que no mencionamos aquí, fue lo que pasó el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro, que yo como total no, pues ya saben ustedes que yo nunca en mi vida he visto un partido de fútbol, ni soy aficionado al fútbol, o sea, respeto muchísimo lo que hacen, es un deporte con una táctica maravillosa, siempre se me ha hecho injusto la cantidad de dinero que se mueve a partir de el problema es ese, el embrutecimiento que se le ofrece a la gente a partir de un juego tan inteligente. Fíjense qué dicotomía tan chistosa. El embrutecimiento y aparte del embrutecimiento, la mercadotecnia que hay detrás de ello, ¿no? O sea, es impresionante cómo a partir de la mercadotecnia se puede hacer algo tan siniestro como lograr estas barras, como lograr esta aparente fruición y esta aparente despersonalización de los aficionados
de olvidarse que son seres humanos y comportarse como unas bestias. La verdad es terrible, ¿no? Sea el mecanismo que sea, pero como un deporte puede llevar a esto, ¿no? Un deporte tan inteligente, un deporte tan benemérito, tan socialmente que podría ser o sea, que lo es también, ¿no? Cuando los chicos en las escuelas juegan y todo, pero ya cuando se comercializa y se mercadea con una y con un deporte así o con cualquier cosa que sea parecida, pues qué mezquinos intereses también de todos los calientes y los medio calientes y los fríos y todo lo demás y todos los que mueven el dinero de las federaciones, qué mezquino todo y qué vulnerable el pueblo, qué vulnerable esa afición que no tiene otra cosa dentro de su personalidad más que despersonalizarse precisamente a causa de un partido o a causa de una pasión totalmente válida, pero muy injustificada la manera en que la desatan. Entonces, bueno, obviamente es una decadencia social, una decadencia también de valores que puede ser resarcida con más educación, con más cultura, pero yo creo que esto sería muy a largo plazo, porque no es nada más en México que pasa esto, sino en toda Europa. Nada más que, por ejemplo, en Inglaterra ya lograron vigilar estos hinchas que antes hacían destrozos y ya no los hacen tanto, pero eso no quiere decir que Europa sea más civilizada que México. Lo estamos viendo con lo del Parlamento Europeo. No creo que sean más civilizados. Lo que pasa es que tienen un poco más capacidad de organización y un poco más también capacidad de desarticular la corrupción que la que hemos tenido en este país. Yo creo que en eso nos falta mucho que aprender y tenemos un gobierno que lo puede hacer si ayudamos todos, como siempre acabo diciendo. Gracias, muchas gracias, Horacio Franco. Postrecito para cerrar esta mesa, Fernando Rivera Calderón, por favor. Bueno, yo retomando un poco lo que decía Ana Francis, de que estamos viviendo tiempos verdaderamente insólitos, sorprendentes. No hay marcos de referencia para analizar, no hay sobre qué muro ideológico recargarte para entender algo como lo que hoy vimos, por ejemplo, con la respuesta. Yo no esperaba que la respuesta del presidente a la resolución del Parlamento Europeo estuviera más ruda que la respuesta de Residente a J Balvin, estos dos cantantes de hip hop medio reggaetoneros. Creía que ellos tenían el tono más fuerte y no, la verdad me sorprendió ver que no es así, y me ha sorprendido en general ver cómo mientras de pronto damos algunos sutiles pasos hacia la civilización, como esta mesa donde tratamos de escucharnos y de entendernos, y esos pequeños espacios donde se dan estos momentos de empatía y de concordancia, siempre esa naturaleza humana salvaje, ¿no? Y que conecta mucho también con el machismo, pues nos rebasa, ¿no? Lo que pasó en el estadio, como dice Horacio. Pero, por ejemplo, ayer escuchaba la entrevista que le hizo Hernán Gómez a Agustín Laje, este personaje que también has platicado con él, Julio, de la ultraderecha argentina, y pues hablando de cosas completamente como en un absurdo también, diciendo que pues el heteropatriarcado no existe y que las luchas de los derechos de las personas afrodescendientes, etcétera, que no tienen sentido, y entonces, y vendiendo miles de libros al mismo tiempo. Estamos realmente en un mundo muy extraño, donde uno mismo no siempre es capaz de sostener su propio punto de vista sobre las cosas. Yo creo que a nosotros mismos nos ha pasado que nuestros puntos de vista se han ido transformando. El más reciente libro de Fernando Savater, que voy a tener la oportunidad de presentar en unas semanas, son justo textos de él, que él mismo revisita, textos sobre política, sobre análisis social, que revisita y se cuestiona a sí mismo, como en un diálogo muy interesante, que creo que todos deberíamos hacer, porque estos tiempos nos obligan a reformular todos nuestros conceptos. Así es. Pues muchas gracias, Fernando Rivera Calderón. Gracias a los tres. Ana Francis, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Horacio Franco, abrazo. Gracias, un abrazo a todos, a todo el auditorio que me está dando sus buenos deseos, muchas gracias. Y otra cosa que también me pidieron, hay un debate de nosotros 4 con Agustín Laje, a ver si se hace. Órale. Ya, encantado. Órale. Bueno,
Vamos a ver, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Gracias, un abrazo a todos los borregos del mundo, que no se sientan aludidos. Bueno, gracias a los tres. Nos vemos próximamente. Hasta luego.